Bueno, le voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en el Salmo 51. Amén. Salmo 51, del 1 en adelante. Amén. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Padre, te damos gracias a esta hora, que podamos rendir nuestro corazón, rendir nuestra mente a tu voluntad. Padre, que dispongamos nuestro corazón para recibir tu palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Este salmo de David no es un salmo desconocido, ¿verdad? Y es conocido como un salmo penitencial, en donde él está siendo sincero con respecto a su vida. Y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Fíjese que David nos deja una enseñanza sobre la ética bíblica, si lo podemos decir de esta manera. ¿Por qué razón? Porque ya llegó el profeta y le dijo: mira, sucedió esto, esto y esto. Y él dice que pague el doble y que muera. Y entonces le dice el profeta: no, pero mira, ese eres tú. Y entonces David no tuvo necesidad de que alguien más le dijera qué tenía que hacer. El profeta le dijo cuál había sido su error, cuál había sido su pecado, pero nadie más le tuvo que decir a David qué es lo que tenía que hacer. Entonces él viene y se presenta y es honesto con el Señor y le dice todo lo que ha hecho. Amén. Entonces, en otros pueblos el rey podía hacer lo que quisiera. Podía tomar la mujer de otro hombre y matarlo. Y él, ese rey, quedaba impune. Pero en el reino de Dios no se puede. David no podía hacer eso. Lo hizo y por esa razón no podía quedar impune. Porque no era su gobierno, era el gobierno de Dios. Por eso tal vez fue lo que pensó Abraham, ¿verdad? Cuando llegó a Egipto y le dice a Sara: mira, vamos a decir que somos hermanos. Porque van a decir: qué bella esta mujer, y me van a matar. Los reyes paganos tenían una doble moral. Porque podían hacer las cosas a su conveniencia y no había nadie que los juzgara. ¿Sí? El que se levantaba contra un rey, ¿qué sucedía? Moría. ¿Por qué? Porque nadie se podía levantar contra el rey. Mire,
Ante David nadie podía llegar a decirle nada. ¿O usted cree que nadie se dio cuenta de lo que hizo con Betsabé? ¿Ah? No, claro que sí. Muchos se dieron cuenta. ¿Y quiénes la fueron a traer? Etcétera. Entonces, la diferencia es que en Israel se debía vivir bajo la norma de Dios. Es imposible creer que en alguna de las naciones paganas hubiera un profeta que llegara donde el rey y le dijera: mire, rey, está haciendo lo malo. Era imposible creer que en una nación o un reino pagano hubiera alguien capaz de poder decirle al rey: usted está haciendo las cosas mal. No había nadie. ¿Por qué? Porque no es el reino de Dios. Entonces, Dios ha dado normas en las cuales nosotros debemos de regirnos. Podemos creer que nosotros no vamos a caer en una doble moral. Y el problema es que muchas veces estamos viviendo en una doble moral. ¿Por qué? Porque fuera de las cosas de Dios vivimos de una manera. Y hoy lo decía el pastor en la mañana: ¿cuántos de nosotros ya nos contaminaron? Y de verdad, yo le pongo un ejemplo muy, muy cierto. ¿A cuántos de nosotros ya no nos ofende que las demás personas digan malas palabras? ¿Por qué? Porque cuando estamos con ellos decimos malas palabras. No nos ofende. ¿A cuántos de nosotros ya no nos ofende que alguien diga algo vulgar? ¿A cuántos de nosotros ya se nos olvidó orar por la comida cuando estamos con los demás, verdad? ¿O no es así? Entonces, ¿en qué momento creyó David que nadie lo podía juzgar? ¿En qué momento él se sintió fuera del gobierno de Dios? ¿Que no tenía que darle cuenta a Dios a sus actos? Claro que sí. Pero ¿en qué momento David se sintió fuerte? ¿Saben qué momento? Cuando perdió su relación con Dios. Porque cuando él toma a Betsabé, él ya había perdido ahí la relación con Dios. Y peor aún, después de eso, mata a Urías. ¿En qué momento nosotros nos sentimos que nadie nos puede decir nada? ¿En qué momento nos ofendemos cuando alguien nos dice: no hables así, no te comportes así, no digas esto, no hagas esto, no vayas a tal parte? ¿En qué momento? Cuando ya empezamos a perder la relación con Dios. ¿Por qué? Porque creemos que nadie nos puede juzgar. Porque creemos que nadie nos puede decir nada. ¿Y sabe qué sucede? ¿Cuántos en el reino tenían la moral como para decirle las cosas al rey? Pero sabían que en ese momento al rey no se le podía decir nada. ¿Y llegó quién? ¿Quién tuvo que llegar? El profeta. ¿Por qué al profeta David no le dijo nada? ¿Por qué con el profeta no se enojó ni se molestó? ¿Ah? Porque entonces era el único que respetaba. O al único que creía que le podía decir las cosas. ¿A cuántos de nosotros ya nos llegó el profeta y ni aún así le hemos hecho caso? Porque veamos en qué forma responde David ante el profeta. Ah, ese que pague el doble y que muera. Y el profeta solo esperó y le dijo: ah, te juzgaste tú solito. Te juzgaste como el gobierno de Dios. Pero se lo estabas aplicando a otro, no te lo aplicaste a ti. Entonces, por esa razón, este salmo es un ejemplo de la ética. ¿Por qué? Porque David reconoció qué había hecho. Y entonces, ¿cuál fue su primer paso de David? Fue confesar. Y le dice: ten misericordia de mí conforme a tu misericordia,
conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. En este versículo 1, David pide 3 favores: piedad, misericordia y compasión. Y David tuvo piedad, misericordia y compasión de Urías. No la tuvo. Pero ahora él quiere recuperar su relación con Dios. Y empieza un proceso. 3 favores: piedad, misericordia y compasión. ¿Por qué? Porque sabía que sin piedad, sin misericordia y sin compasión, Dios no lo iba a escuchar. Y David estaba necesitado. ¿Sí? David estaba necesitado que Dios lo escuchara nuevamente. De ahí pide, en el versículo 2, pide 3 tipos de limpieza. Dice borra, que se usa para borrar una deuda acumulada. Lávame, que es escabas. El primero era mahá, en la referencia del hebreo 42:29. Lávame, escabas, de la referencia del hebreo H35:26. Que es lavar por fricción. Lávame por fricción. Y después le dice límpiame, que es rajats, R-A-J-A-T-S, que es del hebreo 53:52, que significa enjuagar. Entonces, ¿qué hace David? Acepta claramente su responsabilidad. Porque el primer paso para que el Señor para volver a tener una relación con Dios es que Él tenía que aceptar su responsabilidad. Aquí Él sabía que no le podía decir es que se puso ella o enfrente y me incitó. No. Le está diciendo yo soy el culpable. Ya que el pronombre mi o mis se utiliza 7 veces entre el versículo 1 y 3. Ten misericordia, ten piedad de mí, conforme mis rebeliones, mi maldad, mi pecado, mis rebeliones, mi pecado, está delante de mí. Se repite 7 veces. En el versículo 4 hay un contraste y enfatiza el ti y tú. Y empieza, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido en tu palabra. Amén. Entonces, el primer paso a la verdadera penitencia es reconocer sus pecados y su propia responsabilidad delante de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para recuperar esa relación con Dios? Reconocer. Porque David sabía que mientras no reconociera y confesara, amén, no iba a tener apertura de parte de Dios. Y Dios no lo iba a aceptar. Entonces, la grandeza de la gracia solamente se experimenta cuando uno entiende la seriedad del pecado. Se lo voy a repetir. La grandeza de esta gracia, o de esta misericordia también, solo se experimenta cuando uno entiende la seriedad del pecado. ¿Qué puede ser eso? Decíamos al principio que borra era para usar el borrar una deuda acumulada. ¿Sí? Solo cuando nosotros tenemos noción de algunas cosas es que nos damos cuenta de que vale. Amén. Entonces, por eso David dice, contra ti solo he pecado. Le estaba diciendo, Señor, ya no te he dado alabanza, ya no te he dado adoración, ya no te he dado un perfume agradable.
Probablemente le decía, Señor, levanto mis manos, todos ven que levanto mis manos, pero no te estoy dando nada. Todos oyen que tal vez estoy cantando, pero ese canto no pasa. Y reconozco que lo único que he hecho es contra ti he pecado. Que todos mis actos han terminado en pecado hacia ti. Eso le estaba diciendo. Por su forma de actuar, por su forma de pensar, por las cosas que había hecho. No es que no haya pecado contra seres humanos también, pero está enfatizando que lo principal es haber pecado contra el Dios justo y puro. Amén. Entonces, es increíble, ¿verdad? Ver la sinceridad de David. Es que eso no es, ese capítulo no es para juzgar a David. No es para decir a David, qué malo fue David. No. No es eso. Es para que podamos ver cómo David recuperó su relación con Dios. Ese es el ejemplo. Ese es el fin de ese capítulo, no de otra cosa. No de venir y decir, sí, David, ¿verdad? No, sino de ver qué hizo David. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros? Amén. Dice en el versículo 5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En el profundo conocimiento de Dios, el pecado como ofensa particular señala hacia lo más profundo, que es la perversa tendencia de la voluntad humana. ¿A qué nos lleva el pecado? A ser perversos. ¿O no fue perverso matar a Urías? ¿O no fue perverso matar a uno de sus valientes? Quiere decir que a David se le olvidó que este hombre ya había dado su vida por él. ¿Y no fue perverso David en tomar la mujer de este hombre? ¿A qué nos lleva el pecado? A que cuando no nos damos cuenta, ya hay un grado de perversidad en nuestras vidas. Y no importar nada. ¿Sí? Versículo 6, he aquí, tú amas la verdad. En lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y ya empezaba David ya a tomar otro rumbo, ¿verdad? Muestra que Dios penetra hasta lo más íntimo del ser. Calvino decía, o tenía razón en decir, que para ser aprobado por Dios, lo último del corazón tiene que ser purificado. Los pecados que se mantienen en secreto también desagradan a Dios. Y dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Qué habrá pasado David en esas noches? Cuando venía ese acto de matar. ¿Usted no cree que quedó en su mente el hecho de haber firmado o haber escrito la sentencia de muerte? ¿Cuántos de nosotros no podemos muchas veces descansar por saber que le hemos fallado a Dios? Y el Señor nos tiene que llevar a ese momento. Y dice que en lo íntimo es cuando no hay nadie más, no es que no haya nadie más a nuestro alrededor, sino que el hecho, cuando empezamos otra vez a recordar eso, ¿verdad? Y viene a nuestra mente. Y ahí en lo íntimo Dios quisiera que fuéramos sinceros. Y ahí en lo íntimo tal vez muchas veces hemos llorado, solos, nadie se ha dado cuenta,
Pero ¿para cuántos de nosotros solo ha sido eso? Un momento de remordimiento. Un momento en el cual decimos, sí, yo de verdad estoy consciente, la regué. Pero hasta ahí. Y no ha habido más. Amén. Entonces, David sabía que no se podía quedar solo ahí. David sabía que tenía que haber un segundo paso, y este segundo paso era la restauración de su vida. El primero es confesar. Lo anterior que fue confesar. Él había confesado al Señor. Amén. Y le había dicho al Señor, yo he pecado. Yo he sido perverso. Yo he sido vil. He cometido todas estas cosas. Pero ten misericordia de mí. Y entonces, después de haber confesado esto, él sabe que necesita un proceso de restauración. No se puede quedar solo con el hecho de decirle, Señor, ya confesé. Sino que tiene que empezar la restauración en su vida. Y el versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. En este párrafo el salmista de nuevo pide limpieza. Amén. Pide restauración, pide que Dios olvide sus pecados. Pide un cambio en su vida, una comunión constante con Dios y con el gozo que le producía esta comunión. La primera parte es decirlo y ser sinceros. Esa era la primera parte. La segunda parte es cuando le dice, ahora te toca a ti, Señor. David le estaba dando el derecho al Señor para que el Señor ahora lo purificara. Ya había entendido cuál era su necesidad. Ya le había dicho, pequé. Ahora necesito de tu misericordia, de tu gracia y que me limpies. Y viene y le dice, ahora que ya lo confesé, que ya lo dije, que le di el derecho al Señor, viene y le dice, purifícame. Y ocupa dos, purifícame y lávame. Y este purificar es eliminar lo que es extraño a alguna cosa. Es eliminar lo que no pertenecía al corazón de David. Devolviéndola a su estado original. Amén. Y es limpiar toda imperfección de algo no material. Amén. Entonces este purifícame es desde la palabra kajata, es solo la K, J-A-T-A del hebreo 2398. Y fíjese que esta palabra viene del sentir cuando alguien acepta que ha errado, que ha pecado o que se ha desviado. De ahí viene este sentimiento. Entonces, cuando les dice al Señor, purifícame, le está diciendo, he perdido el objetivo. Yo tengo 10 puntos sobre solo ese de qué significa. No es el hecho de... En este sentido, aquí donde lo ocupa David, no solo es de eliminar lo que está, lo extraño, amén, sino que cuál es el sentir cuando dice, purifícame. Es como cuando usted dice, sí, acepto el castigo, y usted está diciendo, no es el hecho de que voy a recibir un castigo o que tengo que pagar algo, sino que usted está diciendo, sí, yo no lo hice, yo no he hecho lo correcto, yo fallé. Yo quebranté la ley. Bueno, dice, acepto el castigo, es yo quebranté la ley. Ya lo sabía y aún así no me importó. Eso en ese sentir es perder el objetivo. Echar de menos, sentir la falta de algo. Le estaba diciendo, cuando decía, purifícame, le estaba diciendo David al Señor, te echo de menos. Cuando le dice, purifícame, le está diciendo, me haces falta. También te fallé, te ofendí.
también soy culpable de todo. Cuando le dice purifícame, he pecado contra ti, Dios, contra mi prójimo y contra sí mismo. Amén. Cuando le dice purifícame, le está diciendo voy a compensar el daño, voy a pagar el daño, sin importar cuál sea el costo. ¿Y por qué quería purificarse David? Porque quería regresar a su estado original cuando tenía esa comunión con Dios. Amén. Cuando le dice purifica es líbrame del pecado. Es que ya lo confesé, pero el pecado está dentro de mí. Entonces le está diciendo, purifícame es, líbrame, ya, hazme libre, saca lo que hay dentro de mí. También purifícame es ofrecerse como sacrificio por el pecado. Mire, qué agonía habrá tenido David, que prefería la muerte antes que seguir así. Es decir, si esto me va a hacer libre y esto me va a devolver a mi estado original, pero después tengo que morir, mejor muero. Pero así ya no quiero vivir. Amén. Fallar de dar en el blanco. Purifícame, le estaba diciendo, retrocedí. Me descarrié. Increíble, ¿verdad? La enseñanza que nos da David. Ahora, ¿por qué con hisopo? El hisopo fue usado en la Pascua para aplicar la sangre del cordero al dintel y postes de la casa. Veámoslo rápidamente, Éxodo 12:22. Yo creí que ya estaban en las... Éxodo 12:22, por favor. Dice, y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. También se usaba en la limpieza del ritual del leproso. Levíticos 14, 2 y 3. Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si se ve que está sana la plaga del leproso. 4. El sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifique 2 avecillas vivas limpias y madera de cedro, grana, hisopo, para la purificación del que tocara a un muerto. Números 19:18. Números 19:18. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que ahí estuvieren, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Amén. Volvamos a Salmo 51. Entonces, el hisopo fue usado para que ninguno muriera en Egipto. Se utilizó, ¿verdad?, para marcar las casas. También el hisopo lo vemos que en el leproso.
Amén. Y en el último que fuimos es para la purificación del que tocara a un muerto. Entonces, ¿por qué David pide que lo purifique con hisopo? El hisopo es un pequeño arbusto de base leñosa con tallos herbáceos de hasta 50 centímetros de largo, originaria de las regiones mediterránea. El hisopo se puede aplicar tanto cutáneo y otro era hacer infusiones de hisopo, como té. Solo el nombre correcto es infusión, ¿verdad? La planta se llama té. Amén. Entonces cuando usted dice voy a tomar un té de manzanilla, es una infusión de manzanilla. Bueno, entonces era ya hacer una mezcla con algo, y eso ayudaba para, ya lo voy a leer más, o en infusiones. Desde la antigüedad se utilizó mucho para trastornos gástricos y pectorales. Ahora, ¿cuáles son las propiedades o algunos de los beneficios que aporta el hisopo? Dice que estimula las glándulas del tracto digestivo, trastornos gastrointestinales, falta de apetito. En el aparato respiratorio ayuda, o neumología, ayuda al asma, a la bronquitis, a los catarros, bronquiectasia, congestión branquial, exceso de mucosidad y tos seca. El hisopo también era usado para las flatulencias, enjuagues, encías sangrantes, gingivitis, conjuntivitis, se hacían lavados, hipertensión. Aparte de eso, el purificar cicatrizaba, evitaba desequilibrios y arrugas en la piel. Ya antiguamente aprovechaban todas estas propiedades del hisopo para mantener un cutis limpio y joven. ¿Sí? Entonces, los principales beneficios curativos del hisopo son, como expectorante, eliminando secreciones acumuladas en los pulmones. ¿Usted ya alguna vez ha tenido problemas de respiración? Qué horrible es, ¿verdad? Porque nos sentimos que nos morimos, ¿verdad? ¿Qué cree que sentía David? Sentía que el aire no era suficiente para él. Sentía que llegaba la presencia de Dios y ese aire, esa fuerza ya no la sentía. Purifícame con hisopo, porque necesito que mis pulmones se limpien. Le decía, necesito volver a sentir tu aire, Señor. Desde que te perdí, siento que me muero. Es imposible dormir cuando alguien tiene tapados los pulmones o congestión en los pulmones. Es imposible. La otro caso eran para tratar los casos de diarrea. Significa que lo que comiera alguien no lo podía detener. Su estómago no tenía la fuerza como para detener, para guardar. ¿Y qué sucede cuando una persona tiene una gastroenteritis severa? ¿Qué pierde? Debilidad. Pierde todas sus fuerzas y por lo tanto tiene debilidad. Se deshidrata. ¿Cómo se sentía David? Deshidratado, débil. ¿Qué pasa cuando estamos así? ¿Nos queremos levantar?
¿Verdad que queremos pasar solo en la cama? ¿Por qué? Porque no tenemos fuerzas para estar parados. Porque no tenemos fuerzas para estar sentados. ¿Podemos hacer alguna actividad física? No. A saber desde cuándo David ya no sentía lo mismo al levantar sus manos. Podía danzar, podía saltar para que todos los demás vieran, pero no era el gozo que le producía cuando estaba en la casa de Dios. Otro es para limpiar los problemas renales. Para eso también se tomaba el hisopo. Es cuando ya los riñones empiezan a fallar y la persona empieza a acumular líquidos. Si le fallan los riñones, empiezan a fallarle todo, un montón de órganos más. Si usted no sabe qué es cálculo en los riñones, se compara a un parto. Los dolores en los cálculos de los riñones se compara a un parto. Veíamos también que era para gingivitis, ¿verdad? ¿Qué palabras iban a salir del corazón de David si no podía decir nada? ¿Ah? Y le dice, purifícame con hisopo. Se ocupaba también para lavarse los ojos, porque sabía que había deseado y había visto lo que no le correspondía. El hisopo es muy útil para tratar heridas, para la facilitación de cicatrización y además ayuda que éstas no se infecten. Por eso se aplicaba externamente. ¿Hoy entiende por qué razón le dice purifícame con hisopo? Pero mira, David, si te lo aplico todo de una sola vez, va a ser un dolor fuerte porque va a ser completo. Te van a doler los pulmones. No importa, necesito respirar. Pero de una sola vez que te dé eso, recuerda que vas a tener cálculos en los riñones. No importa, estoy acumulándome. Estoy acumulando peso en mí que no puedo botar. Y necesito botar ese peso que se ha acumulado en mi vida. Pero si te va a pasar esto, te va a pasar aquello, le estaba diciendo, David estaba consciente de que iba a ser algo fuerte, duro en su vida, pero que era la única forma de recuperar su relación con Dios otra vez, porque la había perdido. Y después le dice, lávame. Este lávame no es el enjuague que vimos anteriormente. Este lávame es cuando se pisoteaba algo para limpiarlo. Es exprimirlo literalmente. Entonces, ¿por qué David, además de ser purificado, pedía ser limpiado? Porque con la purificación no hubiera sido suficiente, ¿verdad? Pero le dice, cuando me termines de purificar, purifícame con hisopo y seré limpio. ¿Sí? Después, pisotéame. Exprime en mí lo que quede. Y seré más blanco que la nieve. Le estaba diciendo, voy a regresar a ese estado original. Él sabía que la única manera de recuperar su comunión con Dios era a través de este proceso, purificación y lavarlo. Purificación y ser pisoteado. Purificación y ser exprimido.
sabía que era la única forma de acercarse a Dios. No había otra. David estaba dispuesto a pagar el precio. David estaba dispuesto a pagar el dolor. ¿Por qué? Porque estaba consciente de que él era el responsable de su situación. Usted y yo somos los únicos responsables de nuestra situación. No le eche la culpa a nadie. Entonces David le pide a Dios que lo purifique y que lo limpie. Porque su alma necesitaba una purificación y una limpieza profunda. David sabía que no era suficiente enjuagarse con agua, sino que tenía que ser exprimido y tenía que ser golpeado para que toda la suciedad saliera de su vida. Solo de esta forma aspiraba a una limpieza total de sus pecados. ¿A qué estaba dispuesto David? A una limpieza total de sus pecados. Porque también dice, líbrame de los que me son ocultos. Y le dice David, y cuando hayas hecho esto, Señor, y cuando me hayas terminado de pisotear, y cuando me hayas terminado de exprimir, se lo estaba pidiendo David. Sabía que era el proceso, el único proceso. Le dice en el versículo 8, después de todo esto, Señor, porque sé que valdrá la pena, hazme oír gozo, hazme oír. Hasta ahí Él cambia. ¿Ves la diferencia? ¿Habla de gozo y de alegría antes? No. Entonces, Señor, me vas a hablar. Me vas a hablar como antes me hablabas. Volveré a tener gozo, volveré a tener alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Dice en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. ¿Sabe de qué estaba convencido David? Que iba a aguantar el proceso. ¿Sabe de qué estaba convencido David? De que iba a ser purificado y que iba a ser limpio. Pero ¿sabe de qué estaba más convencido David? Que Dios le iba a volver a hablar. De eso estaba convencido David. David estaba convencido de que iba a volver a tener gozo. David estaba convencido de que iba a volver a tener alegría. Y como le dice en el versículo 11, David sabía que iba a volver a sentir su presencia. Y no quites. Y no quites. Estuve por perderlo. Le estaba diciendo el Señor a David. Estuve así a perderte. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Gracias, Padre.
purifícanos. Que estemos dispuestos a pasar por el proceso. David le decía: ya no puedo más. Y David decía: ya no quiero más vivir así. Padre, ya no queremos vivir así. Aunque duela, pero tu Santo Espíritu regresará a nuestras vidas. Aunque lloremos, pero ya no lloraremos de dolor, sino que lloraremos de tu gozo. Vuélvenos. Regrésanos al estado original. No queremos nada a medias. Hemos vivido muchos años, Señor, a medias. Y no nos funciona. Purifícanos. Y no solo seremos blancos, sino que seremos más blancos que la nieve. Hoy le podemos decir: purifícame con hisopo y lávame. Si el precio para volver a sentir al Señor es que nos purifique, vale la pena. Porque no debemos de seguir viviendo alejado de Él. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias.